Hey, salut, ¿ça va? ¿Cómo tu vas? J'espère que tu vas bien. En este video de Francés Express vamos a aprender a hacer llamadas de emergencia o de urgencias en francés, tanto para la ambulancia, la policía y los bomberos, en Francia, en francés, ¿de acuerdo? Así que los números que yo te voy a dar en este video para llamar a la ambulancia será en Francia, ¿de acuerdo? Y en francés. Claro, ahí para que si ustedes, ni Dios lo quiera, tengan ustedes que afrontar esta situación, pues ustedes ya tengan una base, ¿ok? Así que tomen este video como un kit de supervivencia, uno de los kits de supervivencia para cuando tú viajes a Francia, ¿de acuerdo? Y que lo sepas decir en francés, ¿de acuerdo? Bueno, también haré frases para que lo hagas en Bélgica y todo eso, pero yo no tengo bien claro cuál es el número de emergencias de esos países, pero yo te lo digo como por ejemplo en Francia. Así que toma nota de los números que te voy a dar y de las frases que yo te voy a dar también, que te puede servir tanto en Francia como para otros países francófonos. Sin más que decir, empezamos con este video. Hay que saber decir emergencia en francés. ¿Cómo se dice emergencia o urgencias en francés? Se dice urgence, urgence, urgence. No es urgencia, no, es urgence, urgence, urgence. ¿De acuerdo? Sí, cuesta, pero en la pronunciación. Urgence, urgence, entrénate, urgence. Atención, no hagan del español o francés-español, ¿de acuerdo? No combinen palabras. Emergencia es en español. Y si tratan de decir emergence, porque se parece, claro, del francés se parece al español, solamente tienes que cambiarlo un poquito, no funciona con emergencia, porque emergence no existe en francés, ¿de acuerdo? Créanme, yo lo hice y quedaron colgados, no saben. Pero sí saben lo que es urgence, urgencia, urgence. Ajá, ahí funciona, pero con emergencia no. No, hacemos el ridículo así, así que no. ¿Ok? Urgence, urgencia en francés. Les urgences, las urgencias. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a empezar a dar una orden de llama a la policía de dos maneras. Diciendo llama a la policía y bien llama al número, ¿de acuerdo? De la policía. En Francia, el número de la policía es el 17, ¿de acuerdo? Y ahora te voy a enseñar las dos maneras para decir llama a la policía en francés. La primera sería appelle la police. Appelle la police. ¿De acuerdo? Appelle la police. Appelle la police. Appelle la police. Y la segunda manera es dando el número, que sería appelle le 17. Appelle le 17. Appelle le 17. Te van a decir el número, ¿de acuerdo? Si te dicen appelle le 17, significa llama a la policía en Francia, ¿de acuerdo? Appelle le 17. Appelle le 17. ¿De acuerdo? Appelle le 17. Ahora, ¿qué pasa si queremos llamar a la ambulancia? Debemos decir appelle l'ambulance. Appelle l'ambulance. Appelle l'ambulance. Appelle l'ambulance. ¿De acuerdo? Appelle l'ambulance. Y el número para llamar a la ambulancia en Francia es el 15. Entonces, si no quiero decir appelle l'ambulance, podemos decir appelle le 15. Appelle le 15. Appelle le 15. Llama al 15. Appelle le 15. ¿De acuerdo? Appelle le 15. La ambulancia en Francia se le llama SAMU, ¿ok? SAMU. No sé, en otros países se llama SAPU, ¿ok? O de otra manera en Latinoamérica. Pues aquí en Francia es SAMU, ¿ok? SAMU. Es la ambulancia. Entonces, si te dicen también, por ejemplo, appelle le SAMU, quiere decir la ambulancia. La ambulancia, ¿de acuerdo? Appelle l'ambulance. Appelle le SAMU. Appelle le 15. ¿De acuerdo? Appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Llama a los bomberos. Appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Llama a los bomberos. Y con el número sería appelle le 18. Appelle le 18. Pescan su celular, llaman al 18, están llamando a los bomberos. Appelle le 18. Appelle le 18. Appelle le 18. Appelle le 18. Appelle les pompiers. Appelle le 18. Cuando tú vas a llamar a un servicio, vas a decir más que nada, je vais appeler la police. Je vais appeler la police.
Si vas a llamar a la policía, je vais appeler la police. Si vas a llamar a la ambulancia, sería je vais appeler l'ambulance. Y si vas a llamar a los bomberos, je vais appeler les pompiers. Así de fácil. Je vais appeler la police, je vais appeler l'ambulance y je vais appeler les pompiers. ¿De acuerdo? Y esto funciona también con los números. Je vais appeler le 17, yo voy a llamar al 17, que sería la policía. Claro, esa es la primera parte. Pero cuando la persona responde, la que te está dando servicio, que es normalmente un chico, una chica, que está ahí detrás con su computadora registrando todo lo que pasa, te va a preguntar algo como ¿quelle est votre situation? ¿Quelle est votre situation? ¿Quelle est votre situation? ¿Quelle est votre situation? ¿Cuál es su situación? ¿Qué le pasa? ¿De acuerdo? Esa es la manera más culta de preguntar qué le pasa, cuál es su problema. ¿Entiendes? ¿Quelle est votre situation? Ayúdeme. Aidez-moi. 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 Es un reflejo que todo el mundo dice cuando tienes problema. ¿Y cuál sería? Sería aidez-moi. 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 Y atención aquí que voy a dar ejemplos de problemas que puedes encontrarte en una situación de emergencia. Por ejemplo, si yo digo, il y a un incendie ici dans une maison. Hay un incendio aquí en una casa. Il y a un incendie ici dans une maison. Il y a un incendie ici dans une maison. Il y a un incendie ici dans une maison. Un incendie, un incendio. ¿De acuerdo? Es masculino, no es femenino, es masculino. Il y a un incendie ici chez moi. Hay un incendio aquí en mi casa. Il y a un incendie ici chez moi. Hay un incendio aquí en mi casa. Il y a une bagarre avec des gens dans la rue. Il y a une bagarre avec des gens dans la rue. Hay una pelea de mucha gente en la calle. Il y a un voisin qui a la musique très forte. Il y a un voisin qui a la musique très forte. Il y a une personne blessée à cause d'un accident. Hay una persona herida a causa de un accidente. Il y a une personne blessée à cause d'un accident. Il y a une personne blessée à cause d'un accident. Esto es para llamar a quién? A la ambulancia. Il y a une personne au sol dans la rue. Il y a une personne au sol dans la rue. Il y a une personne au sol dans la rue. Quelqu'un a été écrasé par une voiture. Típico, cuando una persona queda atropellada, fue atropellada por un auto, podemos decir, quelqu'un a été écrasé par une voiture. Quelqu'un a été écrasé par une voiture. Écrasé, no es écrasé, no es écrasé, es écrasé, ¿de acuerdo? Z, écrasé par une voiture, ¿de acuerdo? Entonces, la persona que está detrás del teléfono te va a decir, te va a pedir, donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Deme su dirección, por favor. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Cuando escuchen votre adresse o adresse, táctica, cuando escuchen adresse, quiere decir, ya te está pidiendo automáticamente la dirección, de dónde estás. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Y ahí es algo que tú sabes, ¿ok? 15 rue Jean-Pierre, 15 calle Jean-Pierre, eso, ¿de acuerdo? Pues eso es relativo a ti. Ahí tú le tienes que dar la dirección de dónde estás tú. De otra manera te voy a preguntar lo mismo. ¿Quelle est votre adresse? ¿Cuál es su dirección? ¿Quelle est votre adresse? ¿Cuál es su dirección? Où êtes-vous? Para ir más rápido. Où êtes-vous? ¿De acuerdo? Ahí para... Porque en la llamada de emergencia tratan de hacer una llamada corta, precisa, concisa. Entonces te pueden preguntar, où êtes-vous? Où êtes-vous? ¿En dónde está usted? Y ahí tú le dices dónde estás. Y lo típico, que al final, antes de colgar el teléfono, te piden de quedarse ahí, de no moverse. Entonces, ¿cómo te piden esto? Te lo piden así. Restez où vous êtes. Restez où vous êtes. Quédese donde está. Restez où vous êtes. Restez où vous êtes.
quédese en donde está. Y bueno, pues ya con este video yo creo que ustedes pueden practicarlo, pueden practicar la fluidez, pueden practicar la atención también con este pack y pueden retenerlo antes de venir a Francia, por ejemplo, ¿ah? O de ir a un país francófono, así para que ustedes se sientan capaces de reaccionar ante un accidente que puede estar pasando, ni Dios lo quiera. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haber visto este video, espero que esté muy bien, dale like si te gustó, compartes, deja tus comentarios para más sugerencias y cosas que opines, etc. Y bueno, sígueme en Facebook también, que está el link justo abajo en la descripción. Cuídate, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, te deseo lo mejor, bonne journée, à plus, à la prochaine.